Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniera. Nosotros somos el grupo E, que está conformado por Kindy Elizabeth, Perugachi Fátima, Salam Denis, Villasis Adriana y quien les habla Simaña Evelyn. Nuestro tema es la determinación del punto isoeléctrico de aminoácidos. El punto isoeléctrico de una sustancia se puede interpretar como la concentración de iones de hidrógeno en el que se ioniza igualmente como ácido y como base. Se considera también como el punto de disociación mínima. A este nivel la conductividad será mínima. En otras palabras, podemos decir que el punto isoeléctrico es el nivel de pH, es decir, el índice de acidez de una solución, en el que una molécula en la solución tiene una carga neta igual a cero. Para un aminoácido, el punto isoeléctrico es el promedio de los valores de pK para la amina y el grupo carboxilo, en el caso de aminoácidos con múltiples grupos ionizables en solución. Por ejemplo, la lisina con dos grupos amino o ácido aspartico con dos grupos ácido. Entre las características generales tenemos que viene dado por el promedio de los dos pKa del ácido y de la base. El valor del punto isoeléctrico se puede usar para indicar el carácter global básico o ácido de una molécula suiteriónica. Los compuestos con punto isoeléctrico mayor a 7 pueden considerarse básicos y aquellos que tienen el punto isoeléctrico menor a 7 pueden considerarse ácidos. El punto isoeléctrico varía en función de la composición de los aminoácidos de una proteína. Por lo tanto, la secuencia de aminoácidos de proteínas es necesaria para el cálculo del punto isoeléctrico. ¿Cómo se calcula el punto isoeléctrico de acuerdo con el compuesto? Se calcula mediante la siguiente relación en todos aquellos aminoácidos que poseen solo dos grupos protonables o desprotonables. En la fórmula tenemos que es punto isoeléctrico es igual a 1/2 multiplicado por el pKa1 más el pKa2. En los aminoácidos con tres grupos protonables, desprotonables, se calcula con la base de las pKa que corresponden a la relación que puede ocurrir a partir de la molécula isoeléctrica con carga neta igual a cero. Aquí tenemos un ejemplo donde se muestra los cambios estructurales que ocurren y los compuestos que se producen durante la titulación del aminoácido espartano. Se detallan las cargas netas de cada estructura y los pKa correspondientes. En este ejemplo se observa en la parte superior de las fórmulas las cargas netas del aminoácido a un pH determinado. En negrilla se destaca los grupos que se van desprotonando a medida que se agrega los equivalentes básicos de hidróxido de sodio. En el cálculo del punto isoeléctrico se utilizará el pK1 y pK2 porque se refieren a las constantes que se encuentran a ambos lados de la molécula. Dentro de este campo existen tres casos que se deben considerar. El primer caso es cuando se tiene cadenas laterales neutrales. Estos aminoácidos se caracterizan por dos pKs en los que son el pKa1 y el pKa2 para el ácido carboxílico y para la amina respectivamente. El punto isoeléctrico se obtiene como el promedio de los dos pKa, es decir, el punto isoeléctrico será igual a 1/2 multiplicado por el pKa1 más el pKa2. Un ejemplo tenemos para el aminoácido más simple que es la glicina, en donde el pKa1 es igual a 2.34 y el pKa2 es igual a 9.6, el cual se obtendrá un punto isoeléctrico de 5.97. El segundo caso es cuando se tienen cadenas laterales ácidas. El punto isoeléctrico estará a un pH más bajo porque la cadena lateral ácida introduce una carga negativa extra. Por lo tanto, la forma neutra existe en condiciones más ácidas. Por ejemplo, para el ácido aspartico, el cálculo del punto isoeléctrico se muestra a continuación. La forma neutra es dominante entre un pH de 1.88 y 3.65. El punto isoeléctrico es el promedio entre estos dos valores, es decir, sería igual a 1/2 por el pKa1 más el pKa3. Entonces el punto isoeléctrico sería igual a 2.77.
Como tercer caso tenemos que cuando se tiene cadenas laterales básicas. En este es cuando el punto isoeléctrico está a un pH más alto porque la cadena lateral básica introduce una carga positiva extra. Entonces la forma neutra existe bajo condiciones más ácidas cuando la carga ha sido neutralizada. Por ejemplo, tenemos para la histidina la forma neutra dominante entre pH 6.6 y 9.17. Entonces el punto eléctrico se calcularía como un promedio, es decir, sería igual a un medio por el pKa2 más el pKa3. Entonces tendríamos un punto isoeléctrico de 7.59. Los equipos que se utilizan para la determinación de puntos isoeléctricos a nivel experimental tenemos dos. El primero es el potenciómetro. Este es utilizado para medir la diferencia potencial que existe entre un electrodo de trabajo y uno de referencia que se encuentran sumergidos en solución, a la vez que se determina una acidez o una basicidad expresada en pH. Y también tenemos una centrífuga, que es utilizada para separar los componentes que constituyen una mezcla. Esto sucede debido a que la centrífuga genera movimientos de rotación. Gracias.